Bien, estamos en el espacio de entrevistas, amigos televidentes. Nos acompaña Pedro de la Cruz, ex parlamentario andino, para analizar su postura, su apoyo al no en la consulta popular. Gracias por acompañarnos y bienvenido. ¿Por qué apoyar al no cuando, según las mismas encuestas, la mayoría de los ecuatorianos, casi un 60-70%, desea que esta consulta sea aceptada en su totalidad? La mayoría, según se ha afirmado, está a favor del sí. ¿Por qué ustedes están a favor del no? Muchas gracias, buenos días, pueblo ecuatoriano, pueblo imbabureño, pueblo del norte del país. Nosotros estamos siempre desde joven, desde niño, nos han enseñado nuestros padres ser leales, ser gratos con los personajes que han llevado adelante el país, que han revolucionado, han cambiado el país, y en ese marco nosotros estamos apoyando en este momento el no en las preguntas de la consulta popular. Nosotros siempre estaremos a favor de cualquier consulta que se haga al pueblo ecuatoriano, pero una consulta mañosa, una consulta que simplemente es para excluir, para apropiarse de instituciones, nosotros jamás estaremos de acuerdo. Puede estar mayoritariamente sí, pero nosotros que vemos, visitando las comunidades, visitando los barrios, vemos que todavía hay apatía. O sea, no es que se dicen, hay esa euforia como siempre ha habido en las elecciones, en las consultas, en los referéndums. Entonces nosotros vemos que hay mucha, incluso desinformación, hay mucha, como digo, que mucha gente todavía no conoce de las preguntas, porque incluso las preguntas son inconstitucionales. No hubo un dictamen constitucional cuando tiene que cambiar una estructura del Estado. Nosotros fuimos asambleístas constituyentes. Cuando hay que cambiar una estructura del Estado, hay que ir a una asamblea constituyente. Pero para cualquier referéndum, consulta popular, debe haber un dictamen de la Corte Constitucional. Eso dice clarito la Constitución. Pero si la Corte no se pronuncia en un tiempo adecuado, pasa por decreto de quien lo envió. Pero eso no dice la Constitución. La Constitución simplemente y tácitamente dice que habrá un dictamen de la Corte. Pero el reglamento dice que en caso de que se demore más de 15 días, se podrá generar... El reglamento no está sobre la Constitución. El reglamento viabiliza los procesos, porque si no, ¿para qué existirían los reglamentos? Pero cuando hay amicus curiae, el reglamento también da esas salvedades de que se extiende el plazo. Entonces, por lo tanto, no ha habido ningún dictamen de la Corte Constitucional. Por lo tanto, esta consulta es una consulta que realmente peca de todas las ilegalidades que nosotros podemos ver en el país. Al menos nosotros estamos en contra de las preguntas, por el no en las preguntas 2, 3 y 6. Los demás pueden votar sí. Las demás pueden votar sí, porque son preguntas que para un arrastre, ¿no? ¿Quién no va a estar de acuerdo cuando hay un corrupto que no pueda ser funcionario público, ni de elección popular, ni de designación? ¿Quién no va a estar de acuerdo cuando hay una violación a niños, adolescentes, que los delitos no prescriban? No, todo el mundo estaremos de acuerdo, pero eso hubieran cambiado a través de la Asamblea Nacional, y los temas ambientales hubiera aprobado a través de un decreto ejecutivo, porque es simplemente de ampliar la zona de afectación en el tema del Yasuní. Los que decían no al Yasuní, o sea, no a la explotación petrolera en el Yasuní, eso no es que están poniendo que no va a explotar petróleo, sino que solo va a reducir la zona de afectación cuando se haya la explotación petrolera. En el otro tema está la Constitución, que hay prohibición de minería en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos. ¿Quién no va a estar de acuerdo cuando hay un tema que preferible? Nosotros siempre hemos sido defensores del agua, y en ese marco, si hay esos temas, al menos estos dos temas era simplemente por decreto ejecutivo. Entonces, son temas, los puntos que es para, como de arrastre, para poder incluir los otros temas que están prohibiendo a la ciudadanía
que podamos escoger, podamos tener esa opción de votar por uno o por otro. No es que la reelección es un tema ya tácito que se reelige, sino que es una repostulación en la pregunta, especialmente en la pregunta 2, que está enfocado con señalado especialmente contra el líder que cambió el país, Rafael Correa Delgado. Sin embargo, todas estas visiones en contra de quienes no están alineados en la propuesta se parecen mucho a las posiciones, en cambio, de otros sectores que ahora apoyan esta consulta popular, cuando durante el gobierno del presidente Rafael Correa se realizaron varias consultas populares y con los mismos argumentos, que muchas de las preguntas eran inconstitucionales, que pues estaban en contra del Estado de Derecho, se afectaba a trabajadores, a instituciones, en fin. Es como una repetición cíclica de la oposición, pero ahora con bandos contrarios o los bandos cambiados. No, o sea, son aspectos diferentes y momentos especialmente diferentes. Un momento, lo que más les duele a la oligarquía, a la derecha, es que realmente en el Ecuador se haya luchado y se haya de alguna manera equilibrado. No hemos todavía llegado a ese equilibrio entre los sectores más pudientes y los más excluidos. Que se haya cobrado impuestos a los que más tienen, tratar de redistribuir de la riqueza, ese es lo que más les duele. Y en un momento, claro, el tema de la consulta popular sobre el tema de la justicia, cuando se planteó, cuando ya estaban postergados los miembros del Consejo de la Judicatura, claro que se hizo una consulta popular y el pueblo ecuatoriano apoyó mayoritariamente para que se reestructure la función judicial, la justicia, y eso era lo que más decían que es inconstitucional, pero el pueblo ecuatoriano y lo que nosotros mayoritariamente se planteó ese cambio en la justicia, pero fueron constitucionales esas preguntas, con dictamen constitucional, no fue como ahora sin dictamen constitucional. Entonces eso es lo que más reclamamos, nosotros decimos, para cualquier consulta debe haber un dictamen constitucional, y eso dice claramente valga la redundancia, la Constitución de la República. Por ejemplo, en su caso, en la posición del no me refiero, el expresidente Rafael Correa al inicio también no estaba muy de acuerdo con la reelección indefinida, por ejemplo, y hoy en cambio hay la preocupación de esta pregunta. Es evidente que el Consejo de Participación Ciudadana, el actual y el anterior, tiene relación o tuvo relación con el correísmo, funcionarios que tienen algún tipo de cercanía con el anterior gobierno nacional, y que la gestión del Consejo de Participación Ciudadana por lo menos no ha sido tan efectiva, tanto así que muchos de los funcionarios que fueron seleccionados a través de los procesos avivados por el Consejo de Participación Ciudadana terminaron involucrados en temas de corrupción. ¿Eso no avala la necesidad de reformular esta situación ante la falta de efectividad de una institución como el Consejo de Participación Ciudadana, o lo que fuera la misma posición del expresidente Rafael Correa de que no se avive temas como la reelección indefinida? Bueno, el tema del Consejo de Participación Ciudadana la Asamblea tiene toda la capacidad de fiscalizar al Consejo de Participación Ciudadana. Incluso con esto se está violentando la Constitución. Ahora, el Consejo de Participación Ciudadana, sí, de hecho, hasta el momento podría ganar el sí. Él va a ser elegido a dedo por el transitorio, quiero decir. Claro que este transitorio no se sabe si va a durar hasta el 2021 o hasta el 2023, porque eso no está clarificado en los anexos. Entonces, este Consejo Transitorio va a ser elegido a dedo, enviado desde Carondelet de las ternas, y la Asamblea elegirá. Pero la Asamblea le quitan la facultad de fiscalizar. El Consejo de Participación Ciudadana transitorio podrá evaluar a las autoridades que designa, pues a los miembros del Consejo de la Judicatura, a los superintendentes, a los miembros del Consejo Electoral, a los miembros del Tribunal Contencioso Electoral, a todas las entidades de control, al Contralor, al Procurador, a todos ellos. Si gana el sí, tiene la facultad de ellos evaluar y destituir. Pero en los últimos 10 años la Asamblea tampoco ha fiscalizado, por ejemplo. Porque la Asamblea tiene esa facultad. Y grave lo que dijo el hermano de Ricardo Patiño, Raúl Patiño,
que se le tenía prohibido fiscalizar durante la época de la presidencia del expresidente Rafael Correa. Entonces, tampoco hubo fiscalización en los últimos 10 años. Algo hay que hacer porque ha habido una falta de acción para estos temas y por eso es que estamos con temas tan graves de corrupción. Bueno, no sé qué pasó al señor Patiño, bueno, no sé, el tema de la fiscalización, nosotros teníamos esa capacidad, yo también fui asambleísta, fiscalizamos. La fiscalización no simplemente es llamar a la Asamblea Nacional, la fiscalización es hacer consultas, preguntas, cuestionamientos a las autoridades mediante cartas a las autoridades que están fallando. Eso siempre lo hemos hecho. Ahora, hacer show mediático, eso no lo hicimos. No, simplemente ahora, que se revise la actividad de los funcionarios. Que yo sepa, nunca hemos sido prohibidos la fiscalización. Nunca, nadie nos había llamado de carondelera a decir que no fiscalicen. Nosotros teníamos toda la libertad, la capacidad de fiscalizar. Si al señor Raúl Patiño le prohibieron fiscalizar, bueno, allá él tendrá que responder, pero nosotros como asambleístas teníamos toda la capacidad de fiscalizar. Y ahora lo que le está quitando esa capacidad de fiscalizar, que es constitucional de la Asamblea Nacional al Consejo de Participación Ciudadana, eso es violentar la Constitución. Finalmente, ¿qué le parece a Pedro de la Cruz la posición de, por ejemplo, aliados como Silvia Salgado, como Jorge Martínez, como Marisol Peñafiel, que ahora es gobernadora de la provincia de Imbabura en representación del presidente Lenín Moreno? ¿Qué dicen las bases, por ejemplo, de la FENOCIN, que usted ha tenido una cercanía con este tipo de organizaciones ante lo que se está viviendo con la consulta popular? Bueno, algunos defenderán sus espacios burocráticos. Nosotros hemos visitado bases, estamos visitando las comunidades, explicando por qué debemos votar estas preguntas no y por qué las otras preguntas hay que votar sí, pero si podemos escoger. Al menos en las comunidades tenemos dificultades de escoger, o sea, incluso hay confusiones, ¿no? Por lo tanto, nosotros estamos explicando y las bases claramente están diciendo que hay que darle duro a la traición, porque la traición no se puede realmente, o sea, nosotros siempre hay que enseñar a nuestros hijos, a nuestros nietos esa lealtad, ese compañerismo, esa solidaridad y no la traición, y la traición se paga caro. Agradecemos a Pedro de la Cruz, ex parlamentario andino, acompañado esta mañana aquí en Café Noticias. Nos vamos a la primera pausa, continuamos con más entrevistas.